Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un médico que ha trabajado en los Andes, la costa del Pacífico, la Amazonía de Ecuador y también ha trabajado en la Federación de Rusia cuando recién empezó durante el primer lustro de la Federación de Rusia, conociendo el fin de la Unión Soviética y al mismo tiempo el nacimiento de la Federación de Rusia. De paso, pudo visitar lo que era Asia Central y, por supuesto, Europa. En base a esta vivencia fuera de Ecuador y dentro de Ecuador, puede decir que sabe más por viejo que por leído y escribido, o sea, por diablo. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en América Latina y que anuncia ya el retorno del socialismo del siglo XXI, quiera o no lo quiera Trump, quien el día de anteayer, en su presentación del informe del Estado de la Nación, declaró formalmente la guerra a Maduro, a Cuba, a Nicaragua, al socialismo del siglo XXI, a Rusia, a China, a Irán, es decir, declaró formalmente una tercera guerra mundial. Bien, ¿qué es lo que pasa en América Latina según el informe de la CEPAL publicada en diciembre del 2019? Estamos hablando de apenas pocos días atrás. Pues resulta ser que América Latina, que en el 2014 apenas tenía el 28% de pobreza, al 2020 ha retrocedido a tal forma que ya tiene el 31% de pobreza. Hasta el 2014, desde el 2002, logró sacar a 100 millones de seres humanos de la pobreza absoluta y ha logrado echar abajo toda esa ganancia y volver a perder casi 30 millones de los pobres que había ganado y los ha devuelto a este mare magnum de la pobreza. Pero, ¿quiénes son los más perjudicados, los más pobres en América Latina? Para entender esto, tenemos que decir primero que en América Latina el 10% de la población es dueña del 37%, es decir, prácticamente el 40% de toda la riqueza, de todo cuanto existe en América Latina, solo el 10%. Y el resto, ese 90% restante, tiene que pelearse por la diferencia y de ese 90%, el 40% están en la absoluta pobreza. Y de esa absoluta pobreza, los indígenas y los afrodescendientes son los que tienen el 49% de pobres. Es tan grave el problema que el índice de vida de los pobres respecto a los ricos es menor en 18 años. Así, por el contrario, entre los blancos mestizos apenas existe un 18% de pobres. Entre los afrodescendientes y los aborígenes, vuelvo a repetir, el 49% son pobres. Y esto lo vemos en Ecuador cuando vemos que la provincia que tienen más indígenas en sus territorios, que son las provincias amazónicas, todas tienen un índice de pobreza que supera el 50%. Pero nos hace falta entender cómo llegamos a este
a esta lamentable situación. Tuvimos un periodo que dicen que fue de bonanza, de felicidad, cuando subieron los precios de las materias primas, el precio del petróleo a la cabeza de ellos, y por supuesto se dio el boom de las materias primas que nos permitió un crecimiento y sacar a millones de la pobreza. Pero después, en el 2014, las materias primas vuelven a caer y se acaba este ciclo y los gobiernos triunfalistas, felices, del socialismo del siglo XXI han vivido el derrumbamiento, la traición, como en el caso de Ecuador, el complot político, como en el caso de Brasil, el golpe de Estado, como el caso de Bolivia, y el bloqueo económico, como el caso de Venezuela. En el caso de Argentina, la derecha ganó legítimamente, fue el único país en el que la derecha ganó legítimamente las elecciones con Macri, pero tuvo una administración tan desastrosa que el socialismo del siglo XXI con los Fernández ha retornado. Pero, ¿cómo y de dónde arrancó toda esta catástrofe? El problema en sí aparece ya cuando se da la Guerra Fría. La Guerra Fría comienza en los años 60 y es una guerra entre Rusia y Estados Unidos en la que Rusia auspicia la liberación de las colonias de todas las potencias europeas y le quita colonias a Francia, a Inglaterra, a Holanda, a Portugal. Y esas colonias se independizan fundamentalmente en África, en los países árabes y en el sudeste asiático. Pero también Rusia auspició la independencia de China y la independencia de India. Cuando quiere entrar en América Latina, se topa con John F. Kennedy, que trata de impedir y de echar abajo la revolución cubana. Era meterse con los huevos del águila calva de los Estados Unidos. Era meterse en el patio trasero. Y aquello no se lo iba a permitir nunca John F. Kennedy. Estuvieron a punto de una guerra nuclear en 1961, apuntándose los misiles desde La Habana directamente al Pentágono y desde Turquía directamente a Moscú. Bueno, se calmaron los vientos, vino el plan llamado la Alianza para el Progreso, que procuraba mejores niveles de vida, estabilidad monetaria, distribución de la tierra, acceso a la salud, acceso a la educación. Una inversión propuesta por John F. Kennedy de $20,000 millones, pero muere John F. Kennedy y solamente se concreta la denominada ayuda militar. Pero en 1970, en la Universidad de Chicago, Milton Friedman, un economista que gana el Premio Nobel de Economía, porque la economía antes de Friedman, se puede decir, era una ciencia social, era en realidad política. Y procuraba hacer creer a todo el mundo que el capitalismo era bueno o el comunismo lo era. Para el capitalismo lo más importante era la libertad, y la libertad se traducía en libre mercado. Para el comunismo marxista, leninista, stalinista, lo más importante era la igualdad, y para eso tenía que haber un solo partido, ninguna religión y una distribución de todos los recursos y de todas las posibilidades por igual en toda la población. Pero significaba al mismo tiempo que las personas tenían que someterse a una policía, la KGB,
a un ejército que les obligaba a estar dentro de la línea y las posturas del partido, y si se salían, tenían que sufrir las penas y las persecuciones. En tanto que en el capitalismo, los pobres no podían ser libres, y los pobres, desgraciadamente, en lugar de reducirse, se comenzaron a multiplicar. De esta manera, tanto el sistema socialista, marxista, leninista, estalinista fracasaba, como el sistema capitalista entraba en un laberinto y en una desproporción, o en un incontrol, en una carrera desbocada que hoy la reconocen los candidatos del Partido Demócrata y denominan al capitalismo que vive Estados Unidos como capitalismo desbocado. Ante estas dos posibilidades, el mundo se orienta hacia otras dos nuevas tendencias. La primera es el capitalismo ecológico, que es el capitalismo en el que los inventos, la innovación tecnológica, las nuevas industrias no contaminantes, protectoras del medio ambiente, se convierten en gran negocio. Fabricamos autos electrónicos, autos autodirigidos, se reduce la contaminación, se fabrican paneles solares, sistemas eólicos, todo eso una gran inversión y un gran negocio. Por el otro lado, el socialismo ecológico. En el socialismo ecológico se plantea la posibilidad de que todos los seres humanos dejemos de ser devastadores, dejemos de vivir la opulencia, el consumo excesivo, el dispendio de los recursos naturales, el saqueo del mar, el saqueo de la tierra, el saqueo de las selvas, y aprendamos a consumir y a producir con medida, con prudencia, con cautela. Y para eso tenemos que tener una población, se llama moral y socialmente responsable y moral y socialmente comprometida con la vida. Estas son las dos nuevas tendencias que aparecen. Pero en 1975, Estados Unidos decide poner en práctica la teoría de Friedman del libre mercado, que se fundamentaba en el criterio de que el mercado era un ser vivo que se podía autocontrolar y autorregular. Y para eso se ejercitó en Chile, luego del golpe de Estado a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo por elección popular en el mundo, que fue inmediatamente destituido porque fue la peor cosa que se podían imaginar. Los norteamericanos estaban convencidos de que el sistema electoral siempre pondría en la presidencia individuos que no eran del socialismo. Igualmente el socialismo pensaba que mediante elecciones nunca se llegaría a tener líderes realmente con conciencia socialista. Esto lo quebranta Allende y aparece el primer presidente electo por votación popular. Pero de inmediato le dan un golpe de Estado, entra Pinochet y los Chicago Boys, estudiantes de Friedman, llegan a manejar la economía de Chile, que se fundamentaba en, primero, un gran préstamo del Fondo Monetario Internacional, segundo, un gran préstamo de la banca privada internacional, una gran especulación financiera, un descontrol total de precios y finalmente la privatización de todo. Chile privatizó la educación, el seguro, el agua, la electricidad, el transporte, y justamente por subir los precios del transporte en Santiago,
se sucedieron los hechos que hasta ahora no se los puede contener, que son las protestas de Chile. Esta política se expandió por toda América Latina. Se privatizó en México, se privatizó en Argentina, se privatizó en Ecuador, pero hubo una reacción. Y ante eso, la gente y los pueblos protestaron. Y la reacción fue ¿por qué? Porque los bancos privados, el Fondo Monetario Internacional, permitieron la evasión fiscal y lo que se llaman los capitales golondrinas que venían, invertían y salían corriendo al menor momento de oportunidad, saqueando los países, llevando esto a devaluaciones tan encarnizadas en Argentina, en Ecuador, en México, en Venezuela, en Brasil, que para sostener el sistema se implementaron regímenes militares y se hizo uno que se llama el Plan Cóndor. Este Plan Cóndor empezó en 1975 y estalló en 1985, 10 años después, con León Febres Cordero a la cabeza del gobierno ecuatoriano. Fui víctima. Terminé en una cripta en la base naval de Balao, porque era un médico que había trabajado y trabajaba con campesinos de la organización Ocame y de los barrios pobres de Atacames. Eso era pecado. Todo intelectual, todo religioso, todo médico, todo líder campesino que se atreviera a andar con ideas de izquierda era perseguido, era desaparecido, era asesinado. La suma total de eso los recuerdan los famosos archivos del terror encontrados en Paraguay y que estaban bajo la custodia del dictador terrible Stroessner de ese país. Y revelaron que en América Latina, especialmente en el Cono Sur, desde Ecuador, porque los países que estaban implicados eran Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil. Esos eran los países donde se hizo el Plan Cóndor. Y así, por ejemplo, en Argentina desaparecieron 330.000 personas, en Chile 3.196, en Uruguay 2.297, en Bolivia 560, en Ecuador, recuerden, se desaparecieron los hermanos Restrepo, Consuelo Benavides, y en Paraguay 2.000. En total, hubieron 60.000 muertes, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados, entre ellos José Mujica y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Para implementar el neoliberalismo, nos hicieron morder y saborear sangre. Se practicaron los famosos desapariciones forzadas que incluían vuelos en aviones de todos los detenidos a los que se les arrojaba en el aire sobre el Océano Pacífico o Atlántico y nunca más se los volvía a ver hasta que un día una tormenta casual botó los cadáveres a las costas de Argentina y comenzó la pregunta: ¿dónde están mis parientes? Y el día de ayer BBC ha publicado un artículo en el que se señala 2 muchachas develan la crueldad de sus padres torturadores en Argentina. Eso es la forma como vivimos y nos impusieron el neoliberalismo, que en este momento lo vivimos encabezado por Lenín Moreno, el traidor de Rafael Correa, que está gobernándonos y que era parte de Alianza País y después se cambió a ser parte de la oposición. Y para las próximas elecciones, el neoliberalismo lo lidera el Delfín, el protegido de León Febres Cordero, Jaime Nebot Velasco, alcalde de Guayaquil, y Guayaquil
con el Partido Social Cristiano, que están incubando este neoliberalismo, que, vuelvo a repetir, nos costó miles de vidas en América Latina y que pretende seguir viviendo acá, y que ha conseguido acabar con UNASUR, crear PROSUR, en este momento bloquear a Venezuela, bloquear a Cuba, bloquear a Nicaragua y llevar la crisis a Argentina, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a Ecuador, que estamos saboreándola todos los días. Muchas gracias.